Llegué a la iglesia de 18 años. Empecé a oír desde los 17. Y empecé a mirar más bien a unas hermanas y a una esposa del encargado y a una hermana que conocía yo de amistad. Y las veía yo pasar y de largo y de diferente manera, pues a como uno está acostumbrado. Y yo decía, no, yo no voy a poder, yo no voy a poder bajarme el vestido. Y no usaba corto, hermano, no me dejaban hacer corto, pero no a la medida. A mí se me hacía imposible, pero porque no tenía fe, no tenía la fe. Pero cuando ya me invitaron, y la primer dominical que escuché, el hermano Francisco Flores, en ese tiempo estaba de encargado, yo me quedé admirada, porque yo era católica evangélica, íbamos más a un templo evangélico presbiteriano, mi padre nos llevó allí. Yo me sabía de memoria algunos capítulos o textos. Y cuando oí la explicación, yo pensé, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si yo me lo sabía y me sé de memoria estos textos, y yo no los había entendido como hoy los estoy entendiendo. ¿Pero por qué? Porque aquí hay doctrina revelada, ¿verdad? No nomás se nos lee, no, se nos habla las cosas que de Dios vienen del alto Dios. Y así llegué de 17 años a oír en una avenida del hermano Aarón, un 20 de noviembre del año 57, 58, 20 de noviembre, me bauticé. Y el 6 en la mañanita nos fuimos a llegar en la noche y ahí estuvimos 3 días, de 5 a 6 días, pero 3 días cuando todavía el apóstol de Dios, Aarón Joaquín, tenía vida, ¿verdad? Estaba ya grave, enfermo. Esos 3 días nos las pasamos en la iglesia. Yo no recuerdo haber ido a comer o a cenar o a algo, ¿no? Yo recuerdo que estuvimos día y noche en el templo. Salíamos, nos sentábamos un rato en las escalinatas del templo, enfrente de la casa grande, esperando noticias, esperando que se nos dijera que ella estaba mejor. Esa era nuestra esperanza, nuestro pedir, ¿verdad? Que Dios lo rejuveneciera, que Dios le diera más vida, más salud. Nosotros no sabíamos el plan de Dios, era una cosa que no se pueden imaginar. El dolor tan grande, el dolor que sentíamos. ¿Qué vamos a hacer? Pensábamos. Sin embargo, Dios todo ya lo tenía en su plan bendito. El día 9 de junio, como a las 11:12 del día, no recuerda bien tu hermana, se nos invitaba a pasar. Estábamos afuera, mirando al balcón. Veíamos el movimiento que había entre los ministros, los encargados. Y ya se nos invitaba a pasar al interior del templo, que pasáramos. Ya una vez adentro nos habló el hermano Ramón Silva, ministro de la iglesia, y nos dijo estas palabras: hermanos, el varón de Dios ya está mejor. Hubieran oído el grito de júbilo, de alegría, de contentamiento y gloria a Dios, y nos decía: hermanos, ya está mejor, dice, porque está en los brazos de Cristo Jesús. Ay, hermanos, un grito que no se puede decir, como ese dolor tan grande que sentimos, un lloro tan grande.
Y allí estuvimos. Como a las 3 de la tarde, entró el varón de Dios, el hermano Samuel. Entró ese joven de 27 años, un jovencito. Caminó por el pasillo principal. Pero desde que él entró, la iglesia toda se volcó en gloria a Dios. Gloria al Señor, y estamos con usted, hermano Samuel, estamos con usted, varón de Dios. Y así llegó él al púlpito, a su ministerio. Quiso hablar, no pudo. Lo embargaba el llanto, se cimbraba y cayó hincado. Y toda la iglesia lo acompañó en esa oración, una oración de fervor tan grande. Cuando él se levantó, hermanos, se levantó con poder y gloria. Porque lo sentimos, hermanos, y Dios ya lo había manifestado en las iglesias. Sentimos, hermanos, cómo Dios nos consolaba con su sola presencia. Y Él con sus palabras nos consoló. La iglesia se dio sin titubeos, sin miramientos, sino se entregó al momento de mirar al varón de Dios, cómo nuestro corazón descansó de aquello que sentíamos tan grande, de aquella tristeza, pero cómo Dios nos hizo sentir, porque ahí se cumplió lo que Dios le dijo al varón de Dios, al hermano Aarón. Le dijo, no te preocupes, yo ya tengo a mi elegido. Dicen, y lo daré a conocer, lo manifestaré, dice, a mi pueblo. Lo declararé a viejos, jóvenes, niños. Y ese día lo declaró toda la iglesia, de verdad, toda la iglesia, con aquel amor, con aquel ánimo en nuestro corazón. Levantábamos nuestras Biblias, levantábamos nuestras manos, y estamos con usted, varón de Dios, hermano Samuel, le decíamos, estamos con usted, así como fuimos con su padre, seremos con usted. Esas palabras las dijimos. El plan de Dios no lo conocíamos. Tuvimos manifestaciones. En una ocasión, unos meses antes de que grabara el varón de Dios, él quiso venir a Acapulco a visitar a sus hijos aquí en Progreso. El hermano Aarón vino, ya enfermito. Quiso pasar, pasó a hablarnos unas palabras, y lo ayudó el varón de Dios, el hermano Samuel, lo ayudó a pasar, a tomar su ministerio, que él nos quiso hablar, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, las recuerdo. Y él nos empezó a exhortar. Pero lo que yo quiero decir es que cuando él iban pasando los dos, a tu hermana se le vino en su pensamiento, bueno, hoy sé que Dios fue el que manifestó. Y pensé, si duerme el hermano Aarón, va a quedar el hermano Samuel. Y al momento yo me sentí mal, sentí que había pecado, le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, que estoy pensando, aquí está el varón de Dios, aquí lo tenemos, porque pienso esto. Pero después lo entendí, fue una manifestación de Dios. Mi compañero también tuvo un sueño, un barco blanco, pero un blanco no de aquí, de la tierra, hermoso. Allí iba el hermano Aarón, con hermanos de blanco, como cadetes, a su lado, haciéndole valla. Y se iba retirando el barco, y el hermano Samuel salió corriendo atrás del barco. Padre, no me dejes, espérame. Pero él no lo alcanzó, el hermano se fue y él quedó. Mi suegra, la hermana Francisca
Hernández, Pachita le decían en Guadalajara, porque ya durmió, muy fiel la hermana. Ella tuvo un sueño de un río muy grande el río, y que los dos apóstoles, el hermano Aarón y el hermano Samuel, se paraban en la orilla de ese río y se sumergían los dos, y allá nada más salía el hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo. No lo entendimos por lo pronto, esos sueños, hasta después, que ya supimos el plan de Dios con su santo apóstol. Y así fue preparando a la iglesia, y no nomás nosotros, en otras iglesias también hubo manifestaciones. Muy hermoso todo aquello. Lo que yo quiero decir, que en el momento de que Dios lo manifestó, la iglesia se entregó completamente, sin reservas, hermanos, sin reservas, sin ápice de duda o algo, no, se entregó a creer en la elección que Dios había puesto en él. Ay, hermano, para mí fue tan doloroso, porque les platico, yo era vacía. Yo decía, yo me voy a perder si se lleva a Dios a su apóstol, cuando estaba muy grave, que estábamos adentro en espera de noticias. Yo decía, si el Señor recoge a su santo ungido, yo me voy a perder, porque no había recibido todavía la promesa de nuestro Dios. Era algo tan doloroso, tan angustioso, momentos terribles que pasamos, que solamente recibimos el consuelo al mirar a su santo ungido. Pero yo así sentí en esos momentos la necesidad de que deberíamos de tener a un guía, pues, para nuestras almas. No tardó el Señor en contestarnos. Ya les platiqué la entrada del varón de Dios y cómo consoló nuestros corazones, cómo sentimos ese consuelo luego. Pues mucho trabajo, de verdad, un grande trabajo, un arduo trabajo que ha llevado el varón de Dios en estos 50 años, muy grande, que yo me pongo a pensar, Dios bendito, si no fueras con él, ningún hombre podría hacer lo que ha hecho el varón de Dios, porque mucho ha hecho, tanto en lo material como en lo espiritual, porque para estarnos sosteniendo, hermanas, desde todo ese tiempo, porque no nos sostiene más que la oración del varón de Dios, es lo que nos sostiene, y que está en nuestro corazón su elección. Ay, ¿qué le puedo decir? Estoy tan agradecida, varón de Dios, estoy tan agradecida por todas sus bondades, su amor tan grande para su iglesia, que a cada momento está pidiendo por nosotros que Dios nos guarde fieles, porque eso es lo que interesa. Y nosotros pedimos al Señor que Dios nos los guarde por siempre. Que Dios sea quien lo bendiga, lo ayude en todo momento, le dé salud y fuerzas. Es el deseo que hay en nuestro corazón. Y a hoy, que va a cumplir 50 años de aniversario en su ministerio apostólico, nos da mucho gusto, mucha alegría. Muchos años, cierto, de mucho trabajo. 50 años en que usted ha estado siempre al pendiente de su pueblo, de su iglesia. Yo le deseo muchas felicidades, varón de Dios. Que Dios lo siga guardando. Es nuestro deseo y lo va a guardar. Es nuestra fe que usted estará siempre con nosotros. Dios lo bendiga. Personas que nos escuchan, que nos oyen, y que oyeron mi testimonio verdadero, ocular, que yo lo viví
que yo lo sentí, y muchos de mis hermanos de aquellos tiempos. Yo los invito a que busquen su salvación, a que se acerquen a la iglesia, a que escuchen doctrina apostólica, porque si ustedes escuchan la doctrina que viene del cielo y que es dado a un apóstol de Dios y que es el que nos ha enseñado cómo verdaderamente conocer a Dios, cómo adorar a Dios, porque yo, por esta doctrina que viene del cielo, he sabido cómo adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad. Pero para ello necesitan oír, los invitamos a oír esta hermosa enseñanza en la iglesia La Luz del Mundo, que es columna y que es apoyo de la verdad. Escuchen la doctrina, es para salvación del alma. Si ustedes escuchan la doctrina, Dios va a abrir su corazón. Va a hacer esa obra tan hermosa en sus corazones. Van a abrir su corazón y Dios va a depositar algo en ustedes que se llama fe. Esa fe es la que ayuda a obrar, a acercarnos al Señor. Si ustedes se acercan a Dios, van a alcanzar salvación, salud para sus almas, porque a eso vino Cristo Jesús, nuestro Señor, a ofrecer su cuerpo en sacrificio para que pudiéramos tener salvación, para salvar nuestras almas. Tu servidora los invita para que escuchen esta doctrina que es de nuestro Dios. Si quieren ver en Romanos 10, 17, que por el oír la palabra de Dios nace la fe. Véanlo y escuchen, acepten la invitación que les está haciendo Cristo, la aceptación que les hace esta humilde servidora, que es una bendición tan grande y experimentada en cada una de nosotros, de cómo Dios hizo la obra en nuestro corazón, cómo Dios abrió nuestro corazón y puso esa fe tan hermosa, que era una alegría. Antes sin fe no podíamos obrar. Ya una vez nacida la fe, qué alegría, qué gozo estar en la iglesia del Señor, porque ahí recibe uno bendición de Dios. Y a eso me gustaría que aceptaran una invitación a alguna de las iglesias que hay en diferentes colonias aquí en Acapulco, aquí en Guerrero y en todo el mundo. Hay iglesia de Dios y se les invita para que escuchen, y no será en vano, sino llevará fruto en cada uno de ustedes. Salven sus almas. Yo tenía muchos años. Yo decía, yo quisiera dar mi testimonio en Guadalajara. Quisiera que oyeran lo que Dios hizo en aquel día en nuestros corazones. Dios hoy me lo concede. Gracias a Dios. Dándoselos a ustedes. Dios me concedió ese deseo. Gracias a Dios. Sí, y no solamente va a ser a la iglesia, hermano, sino también a mucha gente que no conoce a Dios. Sí. Y que pues se va a ir dando cuenta, sí, ¿verdad?, de cómo fue la manifestación de del cómo fue la apóstol. manifestación de Dios.